instalación eléctrica que hicimos en el Carronet. Para eso hice este esquema utilizando fotografías de los diferentes elementos que se conectaron. Lo hice así para que sea más fácil de entender. Bueno, voy a hablar primero de qué elemento se conectó y por qué. Cabe aclarar que todo esto se hizo en base a un cálculo del consumo de 20 netbooks, que es la cantidad de computadoras que queríamos cargar. Bueno, primero utilizamos una ficha macho de 3 patas. Cable se utilizó tipo taller de 3 por 1,5, es decir, 3 cables de 1,5 milímetros cuadrados de sección cada uno. Se utilizó un interruptor termomagnético o llave térmica de 10 amperes, un interruptor diferencial o disyuntor de 16 amperes y de 10 miliamperes de sensibilidad. Se utilizó un protector de alta y baja tensión de 2500 watts. Se utilizó un timer digital, dos tomacorrientes, un interruptor de un punto o llave simple o tecla, un interruptor combinación o de 3 puntos, dos luces testigos, en nuestro caso usamos de LED, pero podría haber sido de neón, de 220 volt. Se utilizaron 4 zapatillas, cada una con una tecla para prender y apagar a cada una de ellas, lo cual es muy útil, por eso lo aclaro. Se utilizaron dos coolers de PC y un eh, transformador de 12 volt para los coolers. Bueno, este interruptor termomagnético se conecta para proteger los aparatos eléctricos, es decir, la instalación y los equipos que vayamos a enchufar en esta instalación, es para protegerlos de cortocircuitos. El disyuntor es para proteger a las personas que vayan a operar este carro, ¿sí? Cualquier fuga de corriente, cualquier contacto directo o indirecto, el disyuntor cortará automáticamente el paso de la electricidad, protegiendo así la vida de la persona. El protector de alta y baja tensión tiene la función de cortar el paso de corriente hacia las netbooks cuando la tensión sea por debajo de los 210 volts o superior a los 230. Es decir, que mientras esté en ese rango van a tener electricidad las zapatillas, si no el protector cortará automáticamente. Luego utilizamos un timer digital. Es importante que sea digital y no analógico para que mantenga en su programa, mantengan los datos de las fechas o los días y horario en el cual queremos que se realicen las cargas de las computadoras. Bueno, este esquema que está hecho con fotografías es para que sea más simple de entender. Bueno, entonces conectamos la ficha macho de 3 patas usando cable tipo taller de 3 por 1,5. Lo conectamos al interruptor termomagnético. Para esto, el cable de fase está representado con color marrón, ¿sí? Fase o positivo. El celeste representa el neutro o negativo y el verde la puesta a tierra. Entonces, cabe aclarar que si respetamos eh, dónde colocar cada cable según lo que nos indica el esquema, tenemos que llegar a hacer bien la instalación. No es difícil, solamente hay que colocar los cables donde el esquema indica. Bueno, continuemos. Entonces, la ficha macho la conectamos con fase y neutro al
interruptor termomagnético y luego salimos con fase y neutro también y vamos hacia el disyuntor. Entramos con fase y neutro y salimos con los mismos. En este caso la fase la hacemos pasar por el interruptor simple, el cual nos permitirá cortar o dar paso a la electricidad en todo el carro. Bueno, de este interruptor simple pasamos con fase a esta luz testigo que indicará que hay tensión en el carro, es decir, que hay corriente. Indica que hay tensión, que hay voltaje, pero no que las netbooks se están cargando. Bueno, y entramos entonces con fase y neutro, ¿sí? Y luego seguimos camino con fase y el neutro que sale del disyuntor hacia el protector de alta y baja. En este caso usamos uno que era enchufable y lo modificamos. Eh, lo recomendable es comprar uno que sea para Real-DIN, que va a tener una forma muy similar a estos. Pero bueno, la conexión eh, en este caso sería la siguiente. Se ingresa con fase, neutro y puesta a tierra y se sale con ellos y se va hacia el timer. Esta conexión que tiene el timer ya la indica el fabricante en el esquema eléctrico que viene junto al aparato, junto al timer. Nosotros lo que hicimos fue respetar ese esquema. Para nuestro timer el esquema era este. Bueno, entonces ingresamos al timer con fase y neutro, pero también colocamos en forma paralela estos tomacorrientes, que son los que están arriba del carro y sirven para cargar una notebook, un cañón o conectar un router, etcétera. Es decir, que estos siempre tendrán tensión, siempre y cuando el disyuntor y la térmica estén en la posición on, ¿sí? Es decir, que este no es operado por el timer, no es manejado por el timer. Bueno, luego del timer salimos con dos cables de fase. ¿Y esto por qué es? Porque este borne siempre va a tener corriente, es decir, que está directo. En cambio, este borne solamente tiene corriente cuando el programa que nosotros cargamos en el timer así lo indica. Es decir, si el timer indica que ya es la fecha y la hora en la cual nosotros habíamos programado, ahí largará corriente por este cable. Entonces, lo que hicimos fue conectar este cable de fase a un extremo de una llave de combinación o llave de 3 puntos. Al otro extremo colocamos este el de fase y en el medio de la llave, en el borne del medio, salimos con un solo cable. Esto nos va a permitir que cuando la llave esté en esta posición, cliqueada aquí, siempre va a tener electricidad. Entonces, eso sería la carga manual. Pero si nosotros la conectamos cliqueando de este lado, solamente va a tener electricidad este cable cuando el timer así lo indique. Esto porque es importante, porque este cable está conectado a las zapatillas eléctricas. Entonces, aquí nosotros tenemos eh, fase, neutro y puesta a tierra. Así para cada una de las zapatillas, a la cual enchufamos este transformador que es de 12 volt, porque usamos cooler de PC que son de 12 volt. Son de 100 por 100 milímetros estos coolers. Usamos estos porque trabajan a 12 volt y queríamos reducir un poco el voltaje, ya que entendíamos que iba a ser más seguro al utilizar esto. Bueno, esta sería la instalación eléctrica del Carronet. Bueno, ahora les propongo un nuevo esquema eléctrico para la instalación de su carro. Si quieren realizar el del Carronet, no van a tener inconvenientes en el funcionamiento. Lo que pasa es que ese esquema respondía a una necesidad específica que teníamos nosotros. Este esquema que les propongo ahora es más en general y es lo que le aconsejaría si quieren realizar una instalación para su carro.
Bueno, en este caso seguimos manteniendo algunos elementos como la ficha macho de 3 patas, el cable tipo taller de 3 por 1,5, el interruptor termomagnético de 10 amperes, el interruptor diferencial de 16 amperes y 30 miliamperes de sensibilidad. Aquí les proponemos usar un estabilizador de tensión que tenga protector de baja y alta tensión, es decir, que estamos reemplazando el protector que usábamos antes por algo más completo, es un estabilizador de tensión y a su vez es protector. Bueno, luego seguimos manteniendo el timer digital, el interruptor o llave combinación para poder pasarlo de manual a automático, las dos luces testigos, una que indica que hay carga, que hay tensión en el carro y la otra que indica que se están cargando los netbooks. Bueno, las 4 zapatillas y 2 coolers. En este caso son coolers de 220 volts, por eso no utilizamos el transformador. La ventaja de estos coolers es que tienen mayor vida útil que los de PC debido a sus rulemanes y que permiten evacuar mayor cantidad de aire, lo cual sería muy importante. Bueno, en el caso que quieran optar por poner otros tomacorrientes como habíamos hecho antes en este sector, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que al colocar este estabilizador ya contarán con muchos tomacorrientes y algunos hasta son filtrados. Entonces esta es la conexión que les proponemos, ¿sí? De la ficha macho al interruptor termomagnético, de allí al interruptor diferencial, pasando por un estabilizador con protector de alta y baja tensión. Luego vamos al timer, de allí a las zapatillas y a los coolers. Bueno, eso sería todo.